¿Hay presos políticos militares en Venezuela? La Organización de Derechos Humanos Justicia Venezolana asegura que sí. Vamos a conversar con uno de sus integrantes, el abogado, ex juez y además egresado de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Mustiola. Gracias por acompañarnos, doctor Mustiola. Gracias a ti por la invitación. ¿Por qué hablan de presos políticos militares? Bueno, porque sencillamente son personas que están presas por razones políticas, independientemente de que se haya logrado mostrar que están involucrados en los hechos por los cuales están siendo acusados o no, están allí por razones políticas. ¿Cuántos son? Actualmente, Justicia Venezolana maneja una data de 219 presos políticos militares. Dentro de lo que destaca, la mitad de estos presos políticos militares, 108 en total, está del componente del ejército. Y entre este grupo del ejército están los comandantes de los batallones armados que justamente el día de hoy están cumpliendo 2 años desde que fueron detenidos y están aún a la espera de que se proceda al inicio de la audiencia del juicio oral y público, a pesar de que el caso de ellos fue pasado para un tribunal de juicio hace 2 años, en agosto de 2018. Ahí vamos. ¿Tienen acceso esos presos políticos militares a un juicio justo, al debido proceso, justicia oportuna? Pues no, porque ¿Por qué? Precisamente desde el mismo momento en que ellos son detenidos, no solamente son torturados, sino que también se les... ¿Quién los tortura? Normalmente estos procedimientos los lleva a cabo la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ellos normalmente para el momento de las aprehensiones no están identificados, no tienen para ese momento casi en ninguno de los casos una orden judicial de aprehensión, por lo cual al principio lo que se produce es una privación ilegítima de libertad por parte de estos funcionarios, quienes torturan a estos otros funcionarios militares, y después es que se judicializa el caso a través del forjamiento de las actas policiales por parte. ¿Estas torturas han sido denunciadas? Constantemente. ¿Esto que usted está denunciando ha sido denunciado ante qué instancia? En principio son denunciadas ante los organismos correspondientes, los organismos competentes, ante el tribunal que lleva el caso, ante el Ministerio Público, ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía. ¿El Ministerio Público está al tanto de estos casos? Sí, por supuesto. De igual modo, a pesar, como no hemos visto hasta ahora que haya habido respuesta por parte del Estado, pues en algunos casos hemos ido a instancias internacionales a hacer ¿Cuántos casos de presos políticos militares están en instancias internacionales al día de hoy? Aproximadamente yo diría que como de los 219 que nosotros manejamos, pudiera ser como más o menos como el 50%. 50% están en instancias Estamos en proceso, porque todo esto lleva una preparación para poderlo llevar a instancias internacionales. ¿A qué instancia lo van a presentar? En principio, ante la Organización de Estados Americanos y ante Naciones Unidas. Usted nos decía que no tienen acceso al debido proceso, no se les garantiza. ¿Por qué? ¿Hay retardo procesal? Hay retardo. ¿Tratos crueles, inhumanos y degradantes? Sí, además de los tratos de las torturas, de los tratos crueles e inhumanos, también está el tema del debido proceso. ¿Okay? Sabemos que el sistema penal venezolano se supone que es garantista, respetuoso de los derechos humanos y expedito sobre todo. Claro. Entonces, por ejemplo, empezando, estas personas como te indiqué, son privadas ilegítimamente de libertad y son llevadas al tribunal que va a llevar el caso superadas las 48 horas, que es lo que establece la Constitución, para que un caso se judicialice en la jurisdicción penal, militar y la civil también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya allí, desde el primer momento en que la persona es detenida, se le empiezan a violar sus derechos humanos en el proceso penal, que es violación al debido proceso por la vulneración de todo lo que son los lapsos procesales, que va, por supuesto, en detrimento de su derecho a la defensa. Aparte de eso, en algunos casos no hemos tenido acceso los abogados de confianza
para atender estos casos, como fue, por ejemplo, el caso del mayor general Rodríguez Torres, que se nos impidió, literalmente se nos impidió, o sea, las entradas estaban cerradas por ambos lados de la corte marcial el día de la audiencia de presentación. Doctor Mustiola, se habla poco de los presos políticos militares, se habla menos de los presos políticos militares. Sí, precisamente desde Justicia Venezolana nosotros hemos entendido que los presos políticos militares tienen los mismos derechos que puede tener un preso político civil. A veces yo he entendido o pienso que pudiera ser por un tema de tal vez un poco de miedo que el civil normalmente, como un rechazo natural que el civil tiene hacia el militar. Claro. Y sobre todo acá en Venezuela, donde los órganos de seguridad del Estado, más que todo los militares, Dirección de Contrainteligencia Militar, han sido violadores de derechos humanos al ciudadano. Entonces, está precisamente por ese rechazo, como yo lo llamo de alguna manera, un rechazo natural de los civiles hacia los militares, es que se habla un poco menos de los presos políticos militares, y muchas personas pues piensan como que preso político militar, como un militar va a estar preso por razones políticas, pero sí los hay y tienen las mismas necesidades e incluso más que un preso político civil. Incluso cuando la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habla de presos políticos, ¿está hablando de presos políticos militares, doctor Mustiola? ¿Los está incluyendo? Tengo entendido que sí, que ella está, tal vez no de una manera tan contundente, tan explícita como quisiéramos nosotros desde Justicia Venezolana, pero sí entiendo que ella de alguna manera se ha dado cuenta o ha podido verificar que dentro del universo de presos políticos que hay en Venezuela hay presos políticos civiles y presos políticos militares, y que no es un número, no es un número bajo, o sea, prácticamente más de la mitad de los presos políticos en general que hay en Venezuela son militares. ¿Qué esperan ustedes como Justicia Venezolana por parte de Michelle Bachelet? Bueno, primero que nada, actualizaciones de informes y todo lo que sí, por parte de su oficina. Más que de la Oficina de Naciones Unidas, nosotros más bien esperamos es que el Estado venezolano definitivamente reconozca y acepte y empiece a ejecutar las recomendaciones que le ha dado la alta comisionada para las Naciones. ¿Qué recomendaciones esperaría usted como abogado y defensor de derechos humanos? Bueno, ella el año pasado habló sobre la intervención del FAES como un órgano de seguridad del Estado altamente represor y contrario a los derechos humanos de los ciudadanos. Yo diría que es necesario también la intervención de otros organismos de seguridad del Estado como el SEBIN o la Dirección de Contrainteligencia Militar. Adicional a eso, urge también algún tipo de intervención o reforma o reestructuración dentro de lo que es el sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal, porque este tema de los presos políticos en general, tanto los civiles como los militares, yo lo divido como en dos grandes problemas, por decirlo de alguna manera, porque por un lado está el tema de las torturas, de la represión por parte de los órganos de seguridad del Estado, y por otra parte está el tema de la politización de la justicia, porque si tuviéramos jueces que no se debieran a la instrucción que le da el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial se ha vuelto apéndice del Poder Ejecutivo, y tuviéramos jueces que decidieran de manera libre, de manera autónoma, de manera objetiva, estoy seguro que tuviéramos menos presos políticos de los que tenemos hoy día. Muchas gracias, doctor Mustiola. Gracias a ti.